Buenos días, bienvenidos a todos nuestros asistentes a esta interesante conferencia. Hoy haremos una mirada hacia las tendencias tecnológicas que en minería están orientando su modernización. Esta conferencia pretende responder la pregunta: ¿cómo la automatización contribuye a mejorar la productividad y la seguridad en minería? Advanced Mining Technology Center, AMTC o AMTC, nos trae esta interesante conferencia de la mano de Javier Ruiz del Solar. En ella se tocarán temáticas sobre aplicaciones de robótica e inteligencia artificial. Pueden aumentar la productividad y la seguridad laboral en una faena minera. La aplicación de sensores en maquinaria y el algoritmo correcto pueden detectar la necesidad de mantenciones preventivas y así aumentar la vida útil de los equipos. El uso de maquinaria autónoma puede remover a trabajadores de ambientes peligrosos, reduciendo así la accidentabilidad y situarlos en entornos seguros donde pueden efectuar labores de supervisión. Javier Ruiz del Solar realizó sus estudios de Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Técnica Federico Santa María, mi universidad, para posteriormente realizar un posgrado en España y un doctorado en Alemania. Profesor e investigador de la Universidad de Chile y actual director ejecutivo de Advanced Mining Technology Center, el centro de investigación en tecnología aplicada a la minería de la Universidad de Chile, desde sus inicios el año 2009. Javier, muy bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todas y a todos. Espero que esta presentación que voy a hacer les interese, les guste. Como Carlos muy bien dijo, hoy vamos a hablar de automatización, cómo la automatización tiene impacto en la productividad y en la seguridad de la minería, y también vamos a revisar algunas tendencias tecnológicas. En primer lugar, déjenme contarles en algunos segundos lo que es el AMTC. El AMTC es un centro de investigación aplicada, por lo tanto, lo que nosotros buscamos es investigar, ¿no es cierto?, al más alto nivel posible, desarrollar conocimiento, desarrollar tecnologías y que estos puedan ser aplicados en el mundo minero, en la industria minera, ¿ya? Entonces buscamos transferir las tecnologías que nosotros generamos. Y también, muy importante, buscamos formar capital humano, o sea, investigadores. ¿Por qué? Porque los investigadores se forman investigando, ¿ya? Y nuestro objetivo es contribuir a una minería responsable, a que la minería chilena sea cada vez más responsable. ¿Responsable con qué? Responsable con el impacto ambiental de sus operaciones, responsable con las comunidades y también, por supuesto, con la seguridad de sus trabajadores. El centro actualmente se organiza en estos 5 grupos que ustedes pueden ver aquí. El material que les voy a presentar hoy está relacionado principalmente con el quehacer de nuestro grupo de automatización en minería. Nosotros en el centro somos 95 investigadores y además participan en él estudiantes, como les he mencionado, que se están formando como investigadores, 37 estudiantes de doctorado en la actualidad y 53 de magíster. Entonces, en la presentación de hoy vamos a revisar estos temas, vamos a hablar en términos generales sobre automatización en minería, nos vamos a referir principalmente a automatización de vehículos, de equipos y de procesos no convencionales. Muchas de las cosas que vamos a mencionar están relacionadas, por supuesto, con robótica. Luego vamos a ver algunos avances en el corto y el mediano plazo, y luego vamos a mirar un poquito hacia el futuro, y vamos a revisar un nuevo paradigma que se está desarrollando, que es la minería autónoma colaborativa, donde vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Ese es básicamente el plan de la presentación. Me gustaría partir con algo de contexto, porque hoy en día hay muchos términos que se están usando: Smart Mining, minería 4.0, minería digital, y quería poner la automatización en este contexto. Entonces, lo primero es que cuando uno habla de minería 4.0 o de Smart Mining, en general se refiere a la aplicación de las tecnologías asociadas a lo que se llama la industria 4.0 en minería. Entonces, si uno revisa cuáles son estas tecnologías, vemos que ahí está presente robótica y automatización. Por lo tanto, cuando uno habla de automatización y robótica en minería, es parte de esto Smart Mining o la minería 4.0. Y lo otro es que estas tecnologías
no son separadas, sino que actúan en forma sinérgica. Así que muchas veces cuando hablemos de automatización o de robótica, también vamos a estar hablando de aprendizaje de máquina o de Big Data o de inteligencia artificial, ¿ya? Es todo un paquete. Aunque, por supuesto, en la presentación de hoy el foco va a ser en la automatización y en la robotización. Entonces, me gustaría partir con lo siguiente. ¿Por qué queremos automatizar en minería? ¿Ya? En otras industrias, por ejemplo, la industria manufacturera, generalmente lo que se busca es lo que uno piensa que puede obtener de la robótica y la automatización, ¿no es cierto? Que es mayor precisión en tareas repetitivas. Ahora, yo diría que en minería el principal driver es otro, ¿ya? El principal driver es la seguridad y la salud ocupacional, ¿ya? Cuando uno automatiza y robotiza equipos, en general lo que busca es alejar a los operadores, de tareas peligrosas y también de ambientes adversos. Pero además, muchas veces cuando uno automatiza equipos y los teleopera, lo que genera es que el operador ya no está en la mina, ya no está en un lugar peligroso y muchas veces puede estar en un entorno distinto, por ejemplo, en un centro integrado de operaciones. Y el principal beneficio que tiene esto es que también se mejora la calidad de vida de los trabajadores, la calidad de vida de las personas. El ambiente es más grato, hay mayor confort, no hay traslados, etcétera, etcétera. Así que yo diría que esto es el principal driver. El segundo, por supuesto, como estamos hablando de esta disciplina, que lo que busca es eficiencia, es la mayor productividad. Ya, como hemos dicho, los equipos automatizados o robotizados pueden realizar tareas repetitivas con mayor precisión que los humanos, pueden tener menores detenciones por factores ambientales. Por ejemplo, muchas de las operaciones mineras en Chile, el Rajo, están en la cordillera y cuando hay condiciones meteorológicas adversas deben detenerse. Si estos equipos fueran autónomos, las detenciones son menores. Los equipos muchas veces, casi siempre están, digamos, manejados por personas, hay cambios de turno, los cambios de turno implican sacar el equipo de la zona operativa en la cual está, pero si el equipo es autónomo, no tiene que salir de la zona operativa, no tiene que hacer cambio de turno, o los cambios de turno son menos frecuentes y se reducen más que nada al petroleo los equipos. Y además, en general, cuando yo tengo todas estas tecnologías usadas, como dije, en forma sinérgica, equipos autónomos, equipos teleoperados, muchas veces los equipos teleoperados controlados desde centros integrados de operaciones, los equipos autónomos supervisados desde centros integrados de operaciones, lo que puedo tener es una mejor toma de decisiones. Finalmente, otro beneficio son los menores costos. ¿Por qué existen menores costos? Bueno, en primer lugar, porque puede haber un mantenimiento más efectivo, ¿ya? Se empieza a utilizar el mantenimiento predictivo, lo cual quiere decir que el mantenimiento se realiza cuando se requiere, no necesariamente en forma programada. Y además, los equipos, en general, los equipos autónomos, requieren un menor uso de insumos, ¿ya? Menor uso de combustibles, neumáticos, etc. Así que yo diría que esto es si uno dice, quiero automatizar algún equipo, algún vehículo, algún proceso, debiera fijarse en esto, para saber si realmente es necesario automatizar y además cuál es el driver principal. Bien, entonces, ¿cuál es el estado actual de la automatización o la robotización de vehículos y equipos mineros? Yo quise resumir el estado actual en estas figuras. Ya tenemos 3 grupos de figuras. Vamos a partir por las figuras del centro, ¿ya? Porque cuando uno habla o piensa, más bien dicho, en vehículos autónomos en minería, lo primero que se le viene a la mente son los camiones autónomos. Por cierto, los camiones autónomos están presentes en la minería chilena desde el año 97, 98. Esto partió con pruebas preliminares en Radomiro Tomic, después en producción en Gavi desde el año 2008, me parece, y hoy en día los camiones autónomos se están usando en muchas minas en el mundo, y aquí en Chile hay
varios proyectos en desarrollo. Así que yo diría que esta es una tecnología emblemática, ya, los camiones autónomos. Si uno piensa en minería subterránea, el equivalente son los cargadores de bajo perfil, ¿no es cierto?, las palas, los LHD. Lo que hacen estos equipos, en realidad un poquito más de lo que hacen los camiones en el rajo, porque además de transportar el mineral por las galerías, tienen la misión de cargar el mineral y también descargarlo, ¿ya? Y la tecnología actual en uso en el Teniente fue la primera mina del mundo donde partió esto. La tecnología actual permite que las tareas del transporte del mineral con estas palas y la descarga sea autónoma y la carga sea teleoperada, ¿ya? Otro equipo que es popular hoy en día como equipo autónomo son las perforadoras, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí simbolizado es la automatización, en algunos casos teleoperación, de equipos mineros. Otro ámbito, que lo tenemos aquí a la derecha, sobre el cual no me voy a referir tanto hoy, es la utilización de brazos o manipuladores robóticos en minería. ¿Por qué quiero usar brazos o manipuladores robóticos? Bueno, porque hay tareas que los humanos no pueden hacer bien. Quizá hay que levantar un peso muy grande, quizá hay que levantar un cátodo o una plancha de cobre, ¿no es cierto? Y los humanos les cuesta, pero bueno, permitamos que lo haga un robot. O puede ser que el ambiente sea un poco adverso, puede ser que haya alta temperatura, ¿ya? Por ejemplo, hay que abrir la tapa de un horno. O, por ejemplo, hay que cambiar los revestimientos de un molino SAC, que acaba de parar, y como acaba de parar, en el interior hay mucho calor. Entonces, los humanos no pueden entrar, podemos hacer que esa tarea la haga un robot. Entonces, este es un segundo ámbito de aplicación. Yo diría que este ámbito de aplicación es principalmente, se utiliza principalmente o existe principalmente en las plantas y en las fundiciones. Finalmente hay un tercer ámbito que tiene que ver con lo siguiente. Los equipos, ya sean teleoperados o autónomos, usan un cierto tipo de sensores. Ya muchos de esos sensores pueden medir distancia. Estamos hablando de lidares, radares, cámaras binoculares, etc. Entonces, uno también puede tomar esos sensores y con esos sensores hacer otras tareas, ¿no es cierto? Hacer modelamiento 3D, por ejemplo, de una caverna, modelamiento 3D de un stockpile, o montar esos sensores en un cierto tipo de robot y hacer modelamiento de túneles. Entonces, en general, este tercer tipo de aplicaciones, ya también maduro, tiene que ver con usar sensores normalmente utilizados en robótica para hacer tareas de sensorización, en general sensorización tridimensional o sensorización topográfica. Ahora, si nos vamos a el caso específico de la minería subterránea, lo que podemos ver en cuanto a automatización de equipos, que estos son equipos principalmente de transporte, estamos hablando de los LHD, ¿no es cierto?, estos vehículos que ya mencionamos, las palas, pero también hay otros equipos que usualmente se encuentran automatizados, las correas, los trenes y en general algún tipo de infraestructura asociada, por ejemplo, los buzones que hay en los piques de traspaso. Otros equipos se encuentran, o parte de las tareas de ciertos equipos se encuentran teleoperadas. Por ejemplo, en el caso de los LHD, como les mencioné, ellos pueden transportar mineral en forma autónoma, descargar en forma autónoma, pero la carga se realiza en forma teleoperada. Y también tenemos los martillos picarroca, que están en general en las grandes minas teleoperados, y esta teleoperación es desde los barrios cívicos o desde los centros integrados de operaciones. Otro componente que observamos en la actualidad en minería subterránea, bueno, también en minería a cielo abierto, son los centros integrados de operaciones que se están popularizando. Parte de esta popularización y de la aceleración que ha tenido su adopción en el último tiempo tiene que ver con el COVID. Entonces, principalmente desde los centros integrados de operaciones se monitorean equipos y procesos, se realizan tareas de coordinación. En algunos casos los equipos se teleoperan, como
el caso de los martillos que mencionamos anteriormente, y como estos centros integrados están creciendo, lo que se está empezando a producir es una integración mina-planta, porque desde el mismo centro integrado de operaciones se controla la mina, se controla la planta, por lo tanto, las personas que están haciendo estas tareas están en un mismo lugar físico, conversan y eso genera una cierta integración, ¿ya? Y también, a medida que estos centros integrados de operaciones empiezan a proliferar, empezamos a ver que se especializan, ¿ya? Algunos se especializan en que en ellos se tomen decisiones de tipo táctico, en otros decisiones de tipo estratégico, y por supuesto existen aquellos en los cuales estas dos cosas conviven, decisiones tácticas con estratégicas. ¿Qué podemos observar en el corto y mediano plazo en minería subterránea? Bueno, en primer lugar, por supuesto, que la automatización de los equipos continúe, ¿ya? Aquí puse camiones y no estoy hablando de los camiones de rajo, sino que los camiones que se usan en minería subterránea en el nivel de transporte. Esta es una tecnología que también ya está madura y se está empezando a utilizar en distintas minas, ¿ya? O sea, que no solo las palas estén automatizadas, sino que también los camiones en el nivel de transporte. También existen jumbos que operan en forma autónoma y por supuesto los LHD ya no funcionan en forma o no van a funcionar en forma aislada, sino que tenemos flotas de LHD y además flotas de LHDs que operan con flotas de camiones. Un tema que también es muy importante cuando hablamos de seguridad es la sensorización de la mina y la utilización de modelos predictivos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar la seguridad. Por ejemplo, aumentar la seguridad, pero también aumentar la productividad. Ejemplos de aplicaciones en seguridad, el monitorear los estallidos de roca, ¿no es cierto?, que son eventos catastróficos que pueden suceder en la mina, y también las inundaciones, ¿ya? Entonces, para poder prever estos fenómenos, yo tengo que sensorizar y además tener modelos predictivos que en base a los datos sensoriales me predigan cuándo ocurren estos fenómenos. También cuando tenemos equipos que interactúan con personas, ya los equipos pueden ser los equipos manejados por personas o equipos teleoperados o equipos autónomos, pero hay personas en la mina. Entonces, como yo quiero aumentar la seguridad, existe la posibilidad de hacer un tracking de las personas y de los equipos. O sea, saber exactamente dónde están las personas, dónde están los equipos y evitar que existan los accidentes. Otro tema relevante que no tiene que ver con la seguridad, sino que tiene que ver con lo que uno podría llamar la eficiencia, es la ventilación bajo demanda, ¿no es cierto? Esto es algo que existe hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Uno sensorizando dónde están las personas, por ejemplo, puede decidir dónde ventilar, y a futuro, cuando se usen cada vez más equipos eléctricos al interior de la mina, puedo también regular de mejor forma cómo ventilo y por qué es importante la ventilación, porque este proceso consume mucha energía. Me salté el flujo mineral, también es importante. Yo, si soy capaz de sensorizar el flujo mineral, puedo saber, por supuesto, cómo fluye, hacer mejores planes, y para esto hay que sensorizar y tener modelos predictivos. Y finalmente, aquí como un ejemplo puse el confinamiento dinámico de los equipos autónomos. Cuando yo en la mina tengo equipos autónomos, en la zona en que los equipos autónomos operan no pueden haber personas, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que personas tienen que ir a esa zona, los equipos autónomos tienen que parar, y esto no es tan eficiente como uno esperaría. Entonces, existen desarrollos que lo que buscan es que el confinamiento sea dinámico en contraposición a que sea estático. O sea, si yo tengo una gran zona en que operan equipos autónomos y personas tienen que entrar, por ejemplo, a hacer reducción secundaria, que solamente la zona en la cual estén las personas, que esa zona quede desconfinada y los equipos sigan operando en un subsector confinado. Eso en la actualidad no se puede realizar. La teleoperación de equipos desde centros integrados de operaciones va a ser cada vez más frecuente y se va a querer teleoperar cada vez más equipos. Entonces, lo que vamos a observar también, ya estamos observando, es que las interfaces de teleoperación sean cada vez más realistas, ¿ya? Y vamos a pasar de algo que llamamos
como teleoperación a telepresencia. O sea, que uno utilice una serie de tecnologías, visualización 3D, realidad aumentada, para hacer la experiencia de teleoperar no solamente más grata, sino que también más eficiente. Tareas complejas que en la actualidad son difíciles de teleoperar, con el uso de estas tecnologías complementarias van a hacer posible la teleoperación, ¿ya? Por otra parte, también vamos a observar cada vez más la utilización de robots en tareas de exploración y de mapeo tridimensional, ya como aquí aparece este dibujito. Y cuando hablo de robots, no me refiero solamente a este tipo de robots, o sea, robots con ruedas, también me refiero a exploración mediante drones y también a exploración mediante unos robots que hoy en día se llaman perros robots, que son robots con piernas que pueden andar en distintos tipos de ambientes. Ya un ejemplo de este tipo de robot son los robots Spot de Boston Dynamics. Ahora bien, como ustedes pueden ver aquí, vamos a ver en el corto y mediano plazo un aumento de la teleoperación de equipos y un aumento en el uso de equipos autónomos, los cuales también tienen que ser supervisados. Para que esto sea posible, se requiere que desde los centros integrados de operaciones, los operadores se puedan comunicar con los equipos que están teleoperando y además que puedan observar el entorno de la mina para supervisar los equipos que son autónomos, además de recibir toda esta información sensorial que que pueden generar los sensores instalados en la mina. Entonces, esto pone requerimientos sobre las redes de datos, ¿ya? ¿Y cuáles son los requerimientos? Obviamente, ancho de banda, pero también de manera muy importante, especialmente si uno está teleoperando equipos, bajo retardo, ¿ya? Entonces, también vamos a observar en los próximos años una transición desde las redes que actualmente se utilizan, aquí estoy hablando minería subterránea, que son en la actualidad principalmente Wi-Fi, a redes de tipo LTE y redes de tipo 5G. Puede ser que esta transformación sea bastante rápida y puede ser que pasemos directamente de Wi-Fi a 5G, ¿ya? Además, vamos a observar un mayor uso de IoT para conectar los sensores que están al interior de la mina, y también, si uno quiere disminuir los datos que se transmiten, vamos a ver dispositivos que puedan procesar los datos al interior de la mina, de tal forma que los datos que se transmitan ya estén procesados y sean menos en cantidad. Y para esto la tecnología clave es lo que se llama Edge Computing, que es el procesamiento en los mismos dispositivos que están instalados, ya en este caso los dispositivos que están instalados en la mina. Entonces, esto es una visión, como les mencionaba, de corto y mediano plazo. Algunas de las cosas que menciono aquí ya están sucediendo, otras van a suceder en 2, 3, 4, 5 años, ¿ya? Pero, ¿qué podemos esperar a futuro, ya? ¿Cómo es la minería autónoma del futuro, ya? Esta pregunta se la hace constantemente mucha gente, y cuando uno pregunta qué es la minería autónoma del futuro, hay distintas respuestas. Hay personas que piensan que esta es una minería sin personas, sin operadores, o sea, no hay nada en el interior de la mina. Minería en la cual, por lo tanto, tenemos solo equipos autónomos. Hay personas que piensan, bueno, esta debería ser una minería más segura y eficiente, ¿cierto? O una minería muy digital, con mayor sensorización. Entonces, frente a estas preguntas, yo diría que las respuestas son las siguientes. Minería sin personas no va a haber en los próximos 20 años. Ya van a mantenerse las personas al interior de la mina, porque hay muchos procesos aún que cuesta que se automaticen o se roboticen. ¿Ya? Aquí me refiero principalmente a minería subterránea, ¿ya? Y que hayan solo equipo autónomo y teleoperado es muy difícil. Más bien lo que vamos a observar es una minería más segura y eficiente y una minería muy sensorizada, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es una minería segura, eficiente, pero en la cual aún hay humanos y estos humanos interactúan con las máquinas en forma flexible, colaborativa y sinérgica. Entonces, ¿por qué yo afirmo que no va a haber en el futuro cercano una minería sin personas?
En primer lugar, porque si uno observa el conjunto de la actividad minera, aquí nuevamente el foco en la minería subterránea, uno ve que hay distintos procesos unitarios. Muchas veces nos fijamos solo en la operación, pero además de la operación tenemos preparación y desarrollo, o sea, aquí se está construyendo la mina y las actividades auxiliares. Y en total, en una mina de gran tamaño, en una mina subterránea de la gran minería, podemos tener hasta 11 distintos subprocesos unitarios y hasta 60 operaciones unitarias. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de un estudio que hicimos el año 2019, el ciclo del desarrollo horizontal. ¿Ya? Vemos que está, bueno, ventilación, extracción de marina, acuñadura y marcación, perforación de perno, lechado de perno, colocación de malla, poner el shotcrete, perforación de la frente, cargueo explosivo. Y si nos preguntamos, ¿todos estos procesos están automatizados en la actualidad? Y la verdad es que casi ninguno, ¿no es cierto? La mayor parte, si ustedes se acuerdan, lo que les mencioné anteriormente, el estado actual y el corto y mediano plazo, cuando hablamos de eso, vimos que la mayor parte de las operaciones unitarias que están automatizadas o parcialmente automatizadas son del proceso unitario de operación. En la parte de preparación y desarrollo hay muy pocas operaciones unitarias que estén automatizadas, ¿ya? Algunas de ellas están en proceso de ser automatizadas, pero la mayor parte no. Nosotros, como les mencionaba, el año 2020 hicimos un análisis de operaciones unitarias, las 60 que están presentes en una gran mina, y vimos que una pequeña parte son las que se encuentran automatizadas en la actualidad, o que pueden ser teleoperadas. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, una de las razones es que la tecnología robótica es una tecnología que está evolucionando, está en desarrollo, ¿ya? Y automatizar procesos o robotizar procesos depende de distintos factores, ¿ya? El factor que primero se viene a la mente es la complejidad de la tarea, ¿ya? Mientras más compleja es la tarea, más difícil es poder automatizarla o robotizarla, ¿ya? No es lo mismo robotizar una tarea que podríamos llamar para los estándares actuales simple, como que un vehículo se desplace por un túnel, que automatizar una tarea que podemos llamar compleja, que es como poner una malla, ¿no es cierto?, en un túnel, o poner un perno, o manipular explosivos. Entonces, la complejidad de las tareas hace que algunas de ellas no estén resueltas. Pero eso no es lo único. Además, cuán fácil o difícil sea la automatización depende de la variabilidad del entorno. ¿Por qué? Porque el equipo tiene que ser capaz de responder frente a un entorno cambiante. Si el entorno cambia muy poco, bueno, la tarea no es tan difícil, pero si el entorno es muy dinámico, operar en forma autónoma en un entorno muy dinámico es más complejo, ¿ya? Y finalmente el tercer componente es la observabilidad. Si yo puedo observar apropiadamente todo lo que está sucediendo, como en esta imagen, ¿no es cierto?, que aquí aparece ahora que estamos en la Olimpiada, hay fútbol, recién pasó la Copa América. Si uno ve en esta escena, yo puedo observar a todos los humanos presentes, ¿no es cierto? Por lo tanto, puedo saber lo que va a suceder. Pero veamos estas escenas más complejas. Cuando yo no tengo total observabilidad, es mucho más difícil para mí tomar decisiones. Entonces, en resumen, ¿por qué hay muchos procesos unitarios que aún no son automatizados en minería? Bueno, porque están asociados a tareas complejas, porque los ambientes son dinámicos y porque no son totalmente observables. Incluso en ciertas tecnologías que a nosotros nos parecen maduras, como los robots domésticos, perdónenme que hable de robots domésticos, pero los voy a tomar como un ejemplo, vamos a ver que en realidad estos equipos no funcionan, como todos sabemos o intuimos, totalmente autónomos. Vamos a tomar como ejemplo una aspiradora robótica. La aspiradora robótica hay algo que hace autónomamente, ¿no es cierto?, que es aspirar. Pero nos podemos preguntar, ¿puede hacer esta tarea sin intervención humana? Pareciera que sí, pero la respuesta es que no. No totalmente. ¿Por qué no totalmente? Porque, por ejemplo, si esta aspiradora está aspirando basura, esta aspiradora tiene un contenedor de basura. ¿Qué pasa cuando el contenedor de basura se llena?
la aspiradora va y lo bota en un contenedor más grande. La verdad es que no, ¿no es cierto? Un humano tiene que intervenir y tiene que tomar la aspiradora, desarmar, apagarla, desarmarla, sacar el contenedor, vaciarlo, limpiarlo y volver a ponerlo. Cuando esta aspiradora está aspirando, si está en una habitación y esa habitación tiene la puerta cerrada, ¿puede salir e ir a otra habitación? La verdad es que no. Un humano tiene que abrir la puerta y llevarla a otra habitación. ¿Qué pasa si esta aspiradora aspira en una casa que tiene desniveles, que tiene escalera o que tiene 2 pisos? ¿Puede la aspiradora aspirar toda la casa? La verdad es que no, ¿no es cierto? Un humano tiene que moverla. Y pasa lo mismo con todos estos otros equipos autónomos que uno pudiera tener en un hogar, con todos estos robots o equipos como una lavadora, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que aquí hay un modelo implícito en el cual, un modelo implícito de colaboración, en el cual la aspiradora hace ciertas tareas, pero tiene que ser asistida por un humano. Entonces, a pesar de que la aspiradora autónoma es verdad que parte del tiempo opera autónomamente, en general, si uno la observa en ventanas de tiempo más grandes, se requiere la colaboración humana. Lo mismo pasa cuando uno reemplaza este equipo, esta aspiradora, por un equipo minero y reemplaza la casa por una mina. Es cierto que en ciertos instantes de tiempo el equipo minero puede estar operando y realizando una operación unitaria en forma autónoma, pero tiene que haber un humano que realice el petroleo, tiene que haber un humano que cuando el equipo falle vaya, lo mueva y lo lleva a un lugar de reparación y humanos lo reparen. Tiene que haber un humano para que establezca las condiciones, el confinamiento, para que el equipo pueda operar autónomamente. Muchas veces tiene que haber un humano para que lo desplace el equipo de un sector de la mina a otro. Entonces, esto quiere decir que cuando uno tiene una operación unitaria en minería, que usualmente los equipos en esa operación unitaria son manejados por humanos y uno lo automatiza, lo que va a suceder es que parte de esa tarea, el core de la tarea, la va a realizar el equipo autónomamente, pero van a haber humanos que supervisen la operación, porque la minería es una actividad muy segura, todos lo sabemos. Tiene que haber humanos que preparen el entorno y preparen el equipo, y van a haber humanos que cuando el equipo termine de operar, lo saquen. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un equipo que pone pernos, ¿ya? Un equipo que fuera capaz autónomamente de poner pernos, que sería un gran logro. Pero ¿qué pasa cuando los pernos que tiene que poner el equipo se acaban, cuando ya los puso todos? ¿Quién le provee de nuevos pernos? ¿Quién lo lleva a la zona donde están los pernos o quién trae los pernos? Por supuesto que operadores humanos. Entonces, lo que nosotros observamos en la actualidad en robótica como una tendencia, y lo vamos a observar y lo estamos observando en minería, en lo que en robótica se llama la robótica colaborativa, es decir, que humanos y robots colaboran. Hay tareas que hacen los robots, hay tareas que hacen los humanos, y muchas veces los robots asisten a los humanos, otras veces los humanos asisten a los robots. Esto mismo es lo que vamos a empezar a observar y estamos observando en la minería, ¿no es cierto? Estamos observando una mayor colaboración y una necesaria colaboración entre humanos y equipos autónomos, en lo que se llama una minería autónoma colaborativa. Ya esto es un nuevo paradigma, y en este nuevo paradigma los humanos y las máquinas interactúan en forma flexible, colaborativa y sinérgica. Cuando hablamos de máquinas teleoperadas o autónomas. Cuando hablamos de humanos, son los humanos que están teleoperando o los humanos que están en la mina asistiendo a las máquinas teleoperadas o autónomas. Entonces, les voy a mostrar 2 casos del uso de esta idea de la minería autónoma colaborativa. El primer caso es el carguillo autónomo para el HD. Esto es una tecnología que desarrollamos en nuestro centro, en el AMTC, y se trata de lo siguiente. Se trata de desarrollar y resolver la tarea que le falta a los LHD y que aún no han podido resolver en forma autónoma, que es cargar. Entonces, el concepto que nosotros hemos desarrollado es que el LHD es capaz de cargar autónomamente, pero cuando no puede, le pide asistencia a un teleoperador, ¿ya? El LHD trata de cargar,
autónomamente, y si autónomamente se da cuenta que no puede terminar la tarea, le pide ayuda a un teleoperador. Lo que tenemos aquí, perdón que este diagrama esté en inglés, pero son las distintas etapas del proceso de carguío. Las distintas etapas, son identificar la pila, ¿no es cierto?, posicionar la máquina frente a la pila, cargar, o sea, acercarse a la pila para cargar a toda velocidad. Esto es la excavación, o sea, el carguío mismo, retroceder, pesar y continuar. Entonces, en el sistema que nosotros hemos desarrollado, el sistema es capaz de pedir ayuda a un operador distante, a un teleoperador, cuando tiene problemas para identificar la pila, cuando tiene problemas para posicionarse, y en esos casos pide ayuda, es una asistencia bajo demanda. El teleoperador recibe la solicitud, toma el control de la máquina, finaliza esa tarea, la identificación de la pila o el posicionamiento, y de nuevo le devuelve el control a la máquina y la máquina autónomamente continúa. También en las etapas que siguen, si la máquina tiene algún problema y se da cuenta de ese problema, pide autónomamente asistencia al operador, el operador la asiste y le devuelve el control a la máquina, ¿ya? Y la idea es que esto no ocurra en forma muy frecuente, sino que sea una situación excepcional. Ya uno lo que espera es que la mayor parte del tiempo la máquina pueda completar todo este ciclo autónomamente y solamente en ciertas ocasiones pide asistencia al teleoperador. Lo que les muestro aquí es un video de estos desarrollos. Lo primero aquí son pruebas muy preliminares en superficie, donde se ve una pala cargando autónomamente, y luego pruebas que hicimos en una mina de sublevel stopping en la región de Coquimbo, y aquí lo que observamos es a la pala desplazándose autónomamente por un túnel y también cargando en un punto de esta mina, ¿ya? Lo que nosotros obtuvimos como tasa de éxito es que el equipo es capaz de cargar el 75% de las veces en esta mina sublevel stopping y el 25% de las veces pide asistencia, y lo que se esperaría en una mina de block caving es que estos porcentajes sean mayores. ¿Por qué? Porque fundamentalmente una mina de block caving es más estructurada, son más estructurados los túneles, hay menos desniveles, hay una carpeta de rodado, etc. O sea, en estas condiciones que son, digamos, una mina menos estructurada, esos son las tasas obtenidas, y como les mencionaba, este es un problema que no está resuelto a nivel mundial, el carguío, y lo que nosotros proponemos es que en vez de tratar algo que es muy complejo en la actualidad, de que los equipos puedan cargar el 100% de las veces, que un porcentaje importante sí puedan cargar autónomamente, y cuando no lo puedan hacer, que pidan asistencia. Actualmente estamos haciendo un piloto de este sistema en una mina Ruhmann Pillar en Alemania, ¿ya? El segundo ejemplo que traje es un proyecto que está haciendo ENAEX. Nosotros colaboramos con ellos en la automatización de este equipo que aparece acá, y el proyecto tiene que ver con el carguío de explosivos en un frente de desarrollo horizontal, ¿ya? Entonces, tenemos un equipo que un equipo que se ha construido, ¿no es cierto? Se ha puesto todo este brazo que hay aquí con un sistema de escaneo y el sistema que permite la carga de los explosivos. El equipo, este es el equipo que está en el frente cargando los explosivos. Hay una van también, desde lo cual varias de las tareas que hay que hacer se teleoperan. Entonces, este es un equipo híbrido. Hay ciertas tareas como el posicionamiento y la carga de parte de los explosivos que se hace autónomamente, y otra parte se hace en forma teleoperada, ¿ya? Entonces está este concepto de la minería autónoma colaborativa. El equipo ciertas tareas las hace autónomamente y otras tareas se hacen teleoperadas con un teleoperador que en este caso está en una van. Este también es un desarrollo bastante innovador a nivel mundial. Ahora, en resumen, ¿ya? ¿De qué es lo que hemos hablado? ¿Ya? Bueno, primero que nada no está aquí, pero obviamente que un tema muy relevante, el principal driver del uso de automatización y robótica en minería es aumentar la seguridad de los trabajadores, mejorar su calidad de vida cuando uso teleoperación. ¿Qué observamos
o vamos, qué estamos observando en el corto y mediano plazo? Bueno, un incremento en la automatización de equipos. Cada vez más equipos van a ser automatizados o teleoperados. Vamos a observar una mayor sensorización de la mina y utilización de modelos predictivos sobre esos datos sensoriales para mejorar la seguridad de los trabajadores al interior de la mina. Estamos observando una mejora en las interfaces de teleoperación, de tal forma que la teleoperación de equipos se transforme en telepresencia. Ya uno puede observar de mejor forma lo que está sucediendo y por lo tanto controlar de mejor forma el equipo. Vamos a observar un uso mayor de robots de todo tipo en tareas de exploración y mapeo tridimensional al interior de las minas. Y como tenemos requerimientos de mayor ancho de banda, menores retardos, vamos a observar una migración desde las tecnologías actuales de redes a, en un futuro cercano, usar 5G tanto en mina subterránea como en rajo, ¿ya? Por otra parte, en el mediano largo plazo, como la tecnología actual no permite automatizar todos los procesos unitarios, está emergiendo este paradigma de la minería autónoma colaborativa, donde humanos y máquinas colaboran en forma sinérgica. ¿Qué es lo que va a producir esto? Una menor presencia personal al interior de la mina. Van a seguir existiendo, pero en menor cantidad, van a ser personas más especializadas, y todo esto va a redundar en una minería más segura. Muy bien, esa es la presentación y ahora feliz de poder contestar sus preguntas. Muchas gracias, Javier. La verdad es que muy interesante tu presentación, muy clara. Tenemos ahí un buen número de asistentes, así es que vamos a dar inicio a la etapa de las preguntas. Quisiera partir con algunas consultas que surgen de manera inmediata, que tienen que ver con, cierto modo, quisiera enfocarme, ¿cierto?, a la primera parte de tu presentación, donde expones lo que es la MTC, y cómo, en cierto modo, la academia, ¿cierto?, que es sabida la visión respecto de su distanciamiento con el mundo productivo, ¿cierto?, se ha ido instalando en el tiempo. Sin embargo, el surgimiento de la MTC, ¿cierto?, en cierto modo va creando un puente que busca conectar estos dos mundos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha sido esta experiencia de la MTC en generar, ¿cierto?, este vínculo que es fundamental, especialmente para un país en donde hay una visión bastante crítica respecto de toda la capacidad, ¿cierto?, de innovación y desarrollo que nosotros hemos creado como país. Pienso que la MTC puede ser un factor de cambio, en cierto modo, respecto de esa visión que existe, ¿cierto?, hoy día sobre esta separación de estos dos mundos, ¿cierto?, la academia y la industria. Gracias por la pregunta, Carlos. Voy a partir en forma general primero. Primero que nada, por supuesto que es un hecho esto que tú mencionas, este distanciamiento que hay entre lo que uno podría llamar la academia y la industria. Ahora, yo diría que estamos en un transiente. Existe este distanciamiento, pero nos estamos acercando. Ya no es una cosa de que estamos distanciados, en algún momento vamos a dejar de estar distanciados. Existe desde hace muchos años este acercamiento, ya todavía por supuesto nos falta. A mí me gusta hablar mucho de lo que es el ecosistema de innovación, porque uno lo que finalmente quiere es que en el país hayan desarrollos tecnológicos. Si uno está hablando de minería, uno no solo quiere que la minería chilena sea de clase mundial, sino que aquí en Chile se produzca la tecnología que esa minería de clase mundial necesita. Y para eso tiene que existir un ecosistema donde hay actores clave y relevantes que tienen que saber relacionarse. Tenemos las empresas mineras, por cierto, tenemos los proveedores, empresas tecnológicas, la academia. Entonces, todos estos entes tienen que saber conversar, colaborar, porque para generar tecnología para la industria uno tiene que conocer las necesidades, uno tiene que saber
quién es el que hace la transferencia tecnológica, quién crea el conocimiento. Entonces, todos estos actores son clave. Y yo creo que es muy importante seguir avanzando en esa dirección. Si, como decía, lo que queremos es que la tecnología que usa la minería chilena sea en una parte importante generada en Chile. Ahora, sobre la MTC, nosotros somos un centro que fue creado hace 12 años. Estas necesidades las tenemos, yo diría que bastante claras. Hay un camino que construir y lo que nosotros buscamos es que en todos estos desarrollos, algunos se los he presentado ahora, hay otros que no se los alcancé a contar, pero lo que nosotros buscamos es trabajar en forma muy estrecha con la industria. O sea, aquí nos sirve esto de tengo una idea genial, me encierro en un laboratorio, trabajo 5 años y cuando este esté listo, salgo y lo ofrezco y la gente tiene que darse cuenta de lo maravilloso que fue mi desarrollo. Eso no funciona. Para uno poder hacer estos desarrollos, tiene que hacerlos desde un comienzo, en forma colaborativa, ya sea con una empresa minera o ya sea con una empresa proveedora que tiene como cliente una empresa minera. Entonces yo diría, para no extenderme más, que la clave es que uno tiene que primero tener la certeza de que la colaboración es necesaria y luego hay que remangarse las mangas y ponerse a colaborar. ¿Ya? Esto es súper importante, es muy importante esta relación. No es una cosa, no es una relación que ocurre cada cierto tiempo. Converso con alguien, trabajo por mi laboratorio, converso con otra persona, después me voy a mi laboratorio. No, esto tiene que ser un continuo. ¿Ya? Y yo diría que eso es uno de los objetivos que nosotros nos hemos puesto como centro, ser este puente entre la academia y la industria. Perfecto. Nos quedamos sin audio, al parecer. Yo tengo. Ah, bien. Ok. Es un momento de escucharte. Bien, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, muy clara también. Hay una consulta de José Pablo Espinosa. Él dice, me gustaría saber por qué la complejidad de automatizar la carga en los LHD. Ya, a ver, ¿por qué es complejo? Primero que nada, porque el material en los puntos de extracción está compactado. No es lo mismo, por ejemplo, que yo tuviera como un pequeño montículo de arena o un pequeño montículo de piedras chiquititas, tipo huevillo. Cargar eso es sencillo, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos hablando de un punto de extracción, es el mineral que fluye, está sometido a alto esfuerzo, está compactado, muchas veces está húmedo, muchas veces el material tiene granulometría uniforme o incluso puede tener rocas con sobretamaño, o sea, rocas que la pala no es capaz de cargar. Entonces, frente a todo ese dinamismo, yo necesito que la máquina sea capaz de cargar, que nunca se equivoque y que la misma máquina pueda evaluar esos distintos escenarios. Entonces, eso es lo que aún no se ha logrado. Por eso que los sistemas que cargan pueden cargar no siempre, sino que un cierto porcentaje las veces. Y por eso que en nuestro caso la innovación es que dado que la tecnología actual no permite que la máquina cargue autónomamente siempre, lo que sí buscamos es que la máquina autónomamente siempre sepa qué hacer. Y saber qué hacer es algunas veces cargar y algunas veces pedir ayuda. Eso, Carlos. Perfecto. Bueno, mira, me acaba de llegar otra consulta que te la traspaso inmediatamente. Julio Reyes pregunta, ¿cuál es el nivel de avance en la automatización de los martillos picarroca en minería subterránea? Pucha, es una pregunta súper pertinente porque justo en estos momentos estamos desarrollando nosotros un proyecto junto con el teniente de automatización de los martillos. Entonces, yo diría que el estado actual de la tecnología, todos lo sabemos, existen los martillos teleoperados, ¿no es cierto? Pero lo que uno busca es que sean autónomos. Hay esfuerzos, algunos esfuerzos en algunos lugares del mundo, pero todavía no existe el martillo autónomo como producto comercial, ¿ya? Nosotros estamos desarrollando un prototipo y lo que esperamos es que seguramente el próximo año ya sea una tecnología que pueda empezar a ser comercializada. Existen distintas dificultades, solamente por mencionar una,
es que los martillos están en este ambiente, ¿no es cierto? En general, por ejemplo, en minería subterránea hay una parrilla, lo del HD descargan ahí, y el ambiente tiene problemas de visibilidad. Hay polvo, la iluminación no es muy uniforme, entonces entre las dificultades está poder observar bien lo que está sucediendo. Los operadores humanos lo hacen a distancia, pero lo que uno busca es que también un sistema autónomo pueda hacerlo en base a cámaras u otros sensores. Ese es como uno de los temas a resolver, pero como decía, hay soluciones en desarrollo. Bien. Ok, gracias, Javier. Pareciera que la minería del futuro será a una escala menor, donde la mediana y pequeña minería tendrán una mayor participación. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma la modernización tecnológica está llegando a estas operaciones mineras? Gracias, Carlos. A ver, el primer tema es que la mayor parte de lo que yo presenté está, digamos, con un sesgo hacia la gran minería, ¿no es cierto? Todos estos grandes desarrollos de automatización y teleoperación de equipos es lo que sucede en la gran minería. Existe una brecha importante en la actualidad, al menos en Chile, con la mediana minería y con la pequeña minería, ¿ya? Y esta brecha se debe, obviamente, a un primer tema que es los recursos, ¿no es cierto? La gran minería posee mucho más recursos para adquirir este tipo de tecnología, ¿ya? Pero también, y quizás relacionado con lo anterior, se debe a que los grandes fabricantes de equipos, ellos, digamos, sus clientes son la gran minería y se preocupan mucho menos de la pequeña y casi nada, perdón, mucho menos de la mediana y casi nada de la pequeña minería. Entonces yo diría que hay una brecha tecnológica y además, sobre todo la pequeña minería, no es bien atendida por los proveedores, ¿ya? Eso es una primera cuestión. Un segundo tema, relacionado con otra pregunta que tú me hiciste, Carlos, es que lo que uno busca, o al menos algo que yo creo que deberá suceder, es que parte importante de la tecnología que se utiliza en la minería chilena sea creada en Chile. Ahora, este deseo, ¿no es cierto? Y nosotros queremos que surjan empresas nacionales o que las empresas nacionales que ya existen, que puedan consolidarse en esto, sí, para atender a la gran minería hay una barrera de entrada que es muy grande. Ya todos sabemos, es costoso y difícil parar procesos, hay que tener una cierta escala, ¿no es cierto?, para proveer soluciones. Entonces, el salto de una empresa proveedora de tamaño pequeño, mediano a la gran minería es difícil. Pero esto podría ser mucho más sencillo si primero se va a solucionar los problemas de la mediana minería y la pequeña minería. O sea, la mediana minería y la pequeña minería se pueden ser usados como un primer paso para el desarrollo y la validación de tecnología. La escala es menor, de tener procesos más sencillos y la gente está más dispuesta a adquirir o a probar estas tecnologías. De hecho, en Chile existen 2 centros de pilotaje que fueron creados recientemente, hace 2 o 3 años. Nosotros somos socios de uno, somos parte de uno, que es el Centro Nacional de Pilotaje, y estos centros de pilotaje, los sitios de prueba que tienen son mineras de tamaño mediano y pequeño. ¿Por qué? Como dije anteriormente, porque ahí es más sencillo, más factible intervenir procesos. Bien. Javier, pareciera que el Internet de las cosas no está tan desarrollado aún en todo lo que es este proceso de modernización de la industria minera. ¿Cuál es el motivo de eso? ¿Hay una falta de seguridad, ¿cierto?, respecto de contar con conectividad de Internet permanente? ¿O hay otro tipo de factores que están influyendo ahí en el uso de ese tipo de tecnología? A ver, yo creo que tenemos que diferenciar cuál es el entorno minero del cual estamos hablando. Estamos hablando de una planta, estamos hablando de una mina. Ya. Vamos a referirnos primero a la mina. Yo pienso que la dificultad que existe, más que con el IoT, es con los sensores mismos. ¿Ya? Tener sensores al interior de una mina es algo complejo. ¿Por qué es algo complejo? Porque los sensores tienen que ser muy robustos, ¿no es cierto? El ambiente minero es un ambiente muy adverso, ¿ya? Es un adverso, los sensores tienen que estar encapsulados, tienen que ser resistentes al agua,
al polvo, cuando hay tronadura a veces salen volando, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que ahí está el primer cuello de botella, en tener más sensores, en que los sensores sean más masivos. Una vez que yo resuelva este problema, por supuesto, ahí puede proliferar el IoT, ¿no es cierto? Entendiendo el IoT como el que hace posible que estos sensores se conecten, aunque muchas veces esto es indivisible. El mismo sensor es un dispositivo IoT. Entonces, yo diría que ese es un inconveniente importante, lo adverso que es el entorno minero. ¿Ya? Cuando el entorno es menos adverso, ahí es más sencillo utilizar tecnología y dispositivos que se usan en otros entornos, ¿no es cierto? En entornos menos agresivos. Correcto. Así que yo diría que por ahí va la cosa. Ahora, si estamos hablando de conectividad, también ahí podemos volver al tema gran minería, mediana minería, pequeña minería, porque en cuanto a conectividad, cualquier mina de gran tamaño, ¿no es cierto?, le llega una conexión de fibra óptica, ¿no es cierto? Y una vez que uno tiene la fibra en la mina, la puede distribuir de distintas formas, alámbrica, inalámbrica, etcétera. Pero yo diría que no es el caso ese en general cuando uno habla de una mina mediana o una mina de tamaño pequeño. Bien. Javier, mira, Marcelo Pino consulta, hace un comentario primero, si bien uno ve, ¿cierto?, que el estudio de Sesco en el tema de la productividad, donde de las dos empresas más grandes de Chile, la diferencia entre la mejor y la de peor desempeño es más del doble, es decir, pregunta, ¿cómo podemos acelerar el aprendizaje dentro del sector y así poder llevar el desempeño a un nivel de excelencia mayor? A ver, pucha, es una muy buena pregunta y eso va más allá solo de los temas tecnológicos, ¿no es cierto? El tema tecnológico es algo, pero hay otros factores, ya hay factores culturales. Yo diría que, bueno, no es lo único, pero el tema tecnológico es importante, ¿ya? Es relevante. Por ejemplo, hay mucha experiencia hoy en día del uso de esto que a veces se llama la digitalización o el Big Data en minería, el Machine Learning. Se ha visto que la aplicación de estas tecnologías en muchos procesos, en la toma de decisiones, o sea, muchos procesos puede generar mejoras importantes de productividad, cuando digo importante, no sé, 5 o 10% en empresas mineras de gran tamaño. Esto quiere decir que las decisiones que muchas veces tomamos no son las decisiones óptimas y que usar datos, analizar estos datos y generar, digamos, una asistencia a la toma de decisiones puede ser importante, ¿ya? Entonces, la tecnología juega un rol, ¿ya? Otro rol tiene que ver, ¿no es cierto?, con temas culturales o de cómo se hacen las cosas, cómo se organiza la actividad. Y yo en ese tema soy menos experto, pero lo que yo diría que a raíz del comentario que se hizo que puede ser importante es el compartir las buenas prácticas en la industria, ¿no es cierto? Yo creo que eso puede ser relevante. Yo creo que no hay una regla general de lo que hay que hacer que aplique a cada operación. Las operaciones son distintas, distintos tamaños, distintas vidas útiles, distintas leyes, pero yo lo que sí diría es que las buenas prácticas se pueden compartir y pueden ayudar a estos cambios que tienen que ver muchas veces con la cultura y con cómo se organiza la actividad. Perfecto. Javier, a ver, una pregunta respecto de la academia. ¿De qué manera la academia, las universidades, centros de excelencia, o centros de excelencia en general, aportan al conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas a la automatización? En este sentido, ¿qué falta para lograr un mayor desarrollo desde la ciencia aplicada? A ver, ¿qué es lo que falta? Primero, algo que falta, que está en desarrollo, pero que aún puede ser más, es lo que hablábamos, Carlos, antes, que es una mayor colaboración entre la academia y la industria. Eso falta sin duda. Eso es una primera cosa. Lo segundo, yo diría que es la escala o la masa crítica. Yo creo que en varias universidades chilenas hay investigadores en temas relacionados con la automatización que son de primer nivel, pero somos muy pocos, ¿ya? Entonces, al ser pocos, hay muchos problemas que no pueden ser abordados. Yo creo que este también es un tema hay que de alguna forma resolver en la escala. Yo creo que la minería chilena tiene
grandes requerimientos, no solamente en temas de automatización, en muchos otros ámbitos, y yo creo que incluso no damos abasto. Entonces yo creo que hay que aumentar la masa de investigadores que trabajen en estos ámbitos de personal técnico. Nosotros en Chile tenemos un déficit de capital humano avanzado, ¿ya? A veces no nos damos cuenta y a veces nuestro sueño, lo que queremos hacer, no se condice con las capacidades que tenemos. Entonces, yo creo que también hay que aumentar nuestras capacidades, aumentar el capital humano avanzado, tanto en la academia como en la industria, no solo en la academia, ¿ya? Por ahí yo creo que va. Perfecto. Bueno, Christopher Yáñez comenta, bueno, muchas gracias por la interesante presentación, dice Christopher. Comenta a continuación, la automatización de los equipos mineros es un hecho y en un futuro puede crear ciertos problemas, tales como el aumento del desempleo general en la minería. Pregunta, ¿cómo cree usted que sea posible que eso no impacte de manera negativa al país? A ver, lo que se ha observado hasta a ver, primero una respuesta general. La respuesta general sería que obviamente, en términos generales, la automatización y el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías asociadas a la industria 4.0 pueden generar empleo. Ya siempre que ha habido cambios tecnológicos, la revolución industrial, etcétera, siempre que ha habido cambios tecnológicos, se ha generado por una parte desempleo, pero por otra se crean nuevos empleos, ¿ya? Cuando los computadores se introdujeron por primera vez, la gente pensaba que iban a generar mucho desempleo porque había muchas personas que hacían tareas de taquigrafía, por ejemplo, y con los computadores personales eso ya no se iba a requerir, pero se introdujeron los computadores y aumentó el empleo, ¿no es cierto? Cuando se introdujeron los primeros automóviles, se pensaba que se iba a generar un tremendo desempleo porque en esa época se utilizaban muchos coches, ¿no es cierto?, con caballos y habían cocheros. Todos los cocheros se iban a quedar desempleados. Pero lo que sucedió es que la industria del automóvil genera muchos empleos, ¿ya? En el diseño, la construcción, la reparación de los automóviles. Entonces, la respuesta general es que esta nueva revolución tecnológica va a generar cierto desempleo, pero va a crear nuevos empleos. ¿Qué es lo que la hace distinta esta revolución a otras? Es que es muy rápida. Entonces, como es muy rápida, uno puede decir, pucha, a lo mejor la misma gente va a quedar simultáneamente mucha gente desempleada. Eso puede suceder, por lo cual la formación y la capacitación es súper relevante. Ahora, en el tema minero, que es una tarea como bien especializada, cuando uno habla de, ¿no es cierto?, los operarios que están al interior de la mina. Yo diría que lo que se ha observado es que no genera una gran cantidad de desempleo. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, habla de teleoperación, no es que desemplea a nadie, ¿no es cierto?, sino que la persona, en vez de estar en el equipo, sentada en el equipo, lo está controlando a distancia. Y cuando hablamos de automatización, como los ambientes estos son muy dinámicos y la minería es una actividad bastante que tiene que ser muy segura, lo que usualmente sucede es que a pesar de que están los equipos autónomos, existen supervisores que están observando continuamente el equipo, pero además hay personas que se tienen que preocupar de toda la parte computacional del equipo autónomo, los sistemas, ¿no es cierto? Igual cuando uno tiene computadores necesita un encargado de sistema, aquí también hay personas encargadas del sistema, encargados de la capacitación, etcétera. Entonces, sumando y restando, yo diría que lo que uno puede observar hasta el momento es que no se ha generado una gran cantidad de desempleo. Ha sido esto bastante menor hasta el momento. Eso, Carlos. Bien, o sea, claro, efectivamente es un proceso inevitable. La humanidad ha sufrido muchos quiebres tecnológicos donde ha tenido que transformarse las personas, ¿cierto? Los trabajadores, la industria en general. Así es que es una situación que viene de todas maneras, ¿eh? Y creo que la industria, por otro lado, ¿cierto?, va a requerir para sus proyecciones de largo plazo, ¿cierto?, poder explotar yacimientos con menores leyes, en condiciones mucho más adversas que las que existen hoy día.
va a requerir de desarrollo, sin duda, y mucha tecnología para poder seguir avanzando y abastecer al mundo, ¿cierto? Todo lo que hoy día está demandando en términos de metales y minerales. Javier, muchas gracias por tu excelente presentación. Habla muy bien de lo que tú has hecho, ¿cierto? Profesionalmente y también dentro de la MTC. Muchas felicitaciones a la MTC por también lo que hoy día están aportando a la industria minera y esperamos tenerte nuevamente. Nosotros vamos a desarrollar, como te comentaba, ciclos orientados fundamentalmente a todo lo que es la innovación tecnológica, que esperamos iniciarlos la próxima semana, donde en uno de ellos esperamos que tú también nos acompañes, ¿cierto?, con este enfoque que une la academia, la investigación y las necesidades, ¿cierto?, de la industria minera. Así que muchas gracias nuevamente y esperamos Muchas contar gracias a ti, contigo. Carlos, por la invitación y fue realmente un placer estar hoy en día aquí contigo y con todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias y cuando quieran me invita y yo vengo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en una próxima edición de las conferencias NetBeam.